Hoy es 17 de junio de 2025 por segunda vez y como vuelve a ser martes, voy con la segunda parte, segundo bloque del episodio de esta semana del podcast con desarrollo. Como siempre, un primer bloque de nuevos modelos, versiones que merecen la pena por una razón o por otra ser mencionados. Empezamos con OpenAI, que ha presentado esta semana una versión del O3 al que ha llamado O3 Pro. Como siempre, el último que llega es el mejor, así que este ahora de los modelos de razonamiento mejora a todos los demás en la mayoría de los benchmarks. Además de eso, OpenAI ha aprovechado para reestructurar su lista de precios y ahora los precios del O3 normal, los que no son este nuevo Pro, han bajado un 80%, con lo cual parece que OpenAI está empezando a notar un poquito el dolor de los clientes que se le están yendo a Google y supongo que también, aunque en menor medida, a Anthropic. La sensación general sobre este O3 Pro, de lo que he leído y algunos benchmarks que he visto, pues razona mejor, pero no es un salto de escalón. Es una mejora, tampoco voy a decir que marginal, pero lo que he leído sobre todo es que consigues un salto grande de calidad si le das mucho contexto. Cuanta más información le des, mejor es la respuesta y más diferencia hay contra la respuesta que te darían otros con esa misma cantidad de información. Segundo modelo, versión de esta semana, Mistral ha presentado Magistral. Hay un bonito juego de palabras. Los de Mistral son un poquito más creativos en el departamento de marketing que los del resto de LLMs. Eso hay que reconocérselo. Magistral es el primer modelo, la primera, de hecho, familia de modelos de razonamiento de Mistral con soporte multilenguaje y de momento, no sé si saldrá más, pero de momento en dos versiones. Versión pequeña, en código abierto, small, y versión medium, que ahora mismo es una versión cerrada y solo para empresas. Como digo, es como lo han presentado, no sé cuáles serán sus planes de futuro. Tercera noticia, ByteDance, la empresa de TikTok, la empresa propietaria de TikTok, ha presentado un modelito de generación de vídeo al que llama Seedance 1.0, Seedance como sí de ver en inglés y dance de baile, que se ha colocado tal como lo han lanzado el primero en, yo creo que todos los benchmarks, tanto de texto a vídeo como de imagen a vídeo. Y en general, los comentarios que he visto es que la gente cree que es mejor que Veo 3 y que Sora. Y por supuesto que todos los que están por debajo de Veo 3 y Sora, que son la inmensa mayoría. Ahora mismo Seedance genera vídeos de hasta 5 segundos solamente, en alta definición, en 1920 por 1080. Tarda unos 40 y tantos segundos en generar esos vídeos de 5 y, como ya veíamos también en Veo 3, permite instrucciones sobre control de la cámara, del enfoque, en fin, permite no solamente pedir en un prompt de qué quieres que vaya el vídeo, sino, en el caso de que tengas los conocimientos técnicos, darle instrucciones sobre cómo quieres que aparezca, por decirlo así, filmado, aunque obviamente no se filma nada, sino que se genera. Un detalle importante en su contra es que no genera audio, como hace Veo 3. Es un modelo de pura generación de vídeo, como era en su día, por ejemplo, Sora, y como sigue siendo Sora. Siguiente modelo, versión de esta semana, y último, es la versión 2 del VGPA de Meta. VGPA escrito V-JEPA. Como digo, versión 2, y los que estuvierais por aquí cuando presentaron la 1, que también mencioné, sabréis que este es uno de esos famosos World Models, modelos del mundo, que además, como viene de Meta y suele ser habitual en ellos, es de código abierto. Una aclaración sobre esto del concepto de World Model, porque esta es una expresión que la veo usada en dos contextos que no tienen, es decir, nada que ver, no tienen mucho que ver el uno con el otro. Hay veces que hay empresas que presentan, llamándolos World Models, a modelos que lo que hacen es generar mundos, es decir, construyen realidades en 3 dimensiones que siguen las mismas leyes físicas y respetan el mismo tipo de interacciones que tenemos nosotros en nuestra realidad física. Este tipo de world models, de generación de mundos, son los que se usan sobre todo para entrenar, pues por ejemplo, a robots. En lugar de poner al robot en el mundo real y que se vaya dando trompazos con las cosas hasta que aprenda las leyes físicas, pues lo que haces es conectas al modelo que gestiona el robot con uno de estos world model generados y el robot aprende las leyes físicas y el concepto de
objetos y las interacciones entre los entes en ese mundo virtual. Por otro lado están los World Models, como es el caso este de VGEPA, que lo que hacen son modelos que entienden el mundo. De hecho, podría pasar que un World Model de este segundo tipo se entrenara con un World Model del primer tipo. Aquí el concepto de World Model aplica más en el sentido en el que Yann LeCun, de hecho, suele utilizarlo cuando dice que él cree que la inteligencia artificial generativa no llegará o no nos llevará a la inteligencia artificial general, este concepto difuso, sea lo que sea, pero en fin, para entendernos al nivel de inteligencia que tiene un humano medio. Y justamente el argumento de Yann LeCun es que para poder tener la inteligencia que tiene un humano medio, necesitas una inteligencia artificial que tenga un modelo del mundo, es decir, que entienda el mundo, pero que lo entienda por una relación directa con el mundo, no simplemente por haber leído sobre el mundo, dicho así muy a lo bruto, que es lo que hacen los LLMs básicamente a día de hoy. Entonces, este tipo de World Models como VGEPA lo que hacen es construir un modelo del mundo. Son capaces de abstraer las imágenes de los puros píxeles a conceptos más generales, como son, para empezar, conceptualizar objetos y deducir relaciones entre objetos y leyes físicas que gobiernan todo lo que sucede en ese mundo. Entonces, como digo, este segundo tipo de World Models necesitan entrenarse básicamente de tres maneras, o bien en el mundo real, con cámaras, puedes poner a un robot o a cualquier cosa que pueda moverse por el mundo real y que pueda ver el mundo real con cámaras y que a base de interactuar directamente con el mundo real acabe entendiendo el mundo real y acabe construyéndose un modelo de mundo, un World Model. Lo segundo sería viendo vídeos del mundo real y la tercera forma sería viendo vídeos generados por un World Model del primer tipo. En el caso de VGEPA se ha entrenado con la segunda opción, con vídeos del mundo real, en concreto con más de 1 millón de horas de vídeos. El modelo en sí no es muy grande comparado con lo que es un LLM típico, tiene solamente 1,2 billones siempre americanos de parámetros y consigue entre un 65 y un 80% de tasas de éxito en coger objetos y colocar objetos siguiendo las instrucciones que se le dan, incluso cuando son objetos desconocidos, objetos que no ha visto en el training. Y es capaz también de realizar tareas complejas, en el sentido de tareas que requieren una planificación, establecer un plan de acción, descomponerlo en pasos e ir ejecutando todos esos pasos. Una especie de comportamiento agéntico, si hacemos la analogía con los agentes que a día de hoy estamos usando únicamente en el mundo virtual, en mundo digital. Meta dice que además este modelo VGEPA, aparte de todas estas maravillas que hace, es capaz de ejecutarse un 30 veces más rápido que su competidor principal, que es el modelo Cosmos de NVIDIA, del que también hablé aquí en su momento. Vamos ya con las noticias de verdad de desarrollo. Para empezar, voy a agrupar como una única noticia varios artículos que he leído esta semana que van un poco contra el Supervised Fine Tuning, que hasta hace 2 años era la séptima maravilla del mundo, hace un año era algo ya mainstream y que todo el mundo utilizaba, y últimamente está cayendo un poco en desgracia. Cada vez veo más argumentos en contra de hacer un fine tuning personalizado, por decirlo así, a un modelo, algo que era lo que, ya digo, hasta hace no mucho se recomendaba, por ejemplo, para el uso en empresas. Coger un modelo normalmente de código abierto, o un modelo de código cerrado, pero pagando, y hacerle un supervised fine tuning de tu dominio de conocimiento, del dominio de conocimiento de tu empresa. Ahora lo que estoy empezando a ver es cada vez más gente que lo que dice es, primero, para dominios muy grandes de conocimiento, tipo, pues imaginemos una empresa financiera o un gran bufete de abogados, dominios de finanzas, de derecho, donde hay un montón de conocimiento, el supervised fine tuning tiene que ser tan grande que acaba alterando sustancialmente los pesos que se construyeron en el pre-training y que son, esto ya lo hemos visto en varios papers, los que realmente dan la calidad, por decirlo así, al modelo. Si alteras demasiado los pesos del pre-training, el modelo se especializa, sí, en el dominio que tú quieres, pero baja el rendimiento general, lo cual tiene sentido porque los pesos
procesos que se construyeron con el pre-training se construyeron con muchísima más cantidad de información que la que tú puedas tener para hacer un supervised fine-tuning. Así que la precisión del modelo tiene sentido que venga más del pre-training que del supervised fine-tuning. Así que los que alertan de este peligro del supervised fine-tuning, lo que dicen es que es mejor utilizar técnicas tipo LoRa, el Low Rank Adaptation, porque en ese caso no tocas los pesos originales, sino lo que haces es ponerle como un añadido después, en el caso de LoRa con matrices de rango bajo, pero los pesos originales siguen siendo siempre los mismos. Y otro argumento, el otro gran argumento que estoy viendo en contra de Supervised Fine-Tuning es, este primer argumento era para los grandes dominios de conocimiento, el segundo es que incluso en los otros casos, en los dominios pequeños de conocimiento, pues no sé, una empresa que se dedique a los procesos químicos de polímeros de cadenas cortas, claro, de eso tampoco hay una gran cantidad de información en el mundo, con lo cual ahí podrías pensar, le puedo hacer un Supervised Fine-Tuning porque como el dominio no es muy grande, no voy a alterar mucho los pesos del pre-training. Lo que pasa es que tal como ha evolucionado la ventana de contexto, en el sentido de la cantidad de tokens que ahora ya se pueden admitir en la ventana de contexto de prácticamente cualquier LLM, pues muchas veces es mejor utilizar directamente la ventana de contexto para darle toda la base de conocimiento, o en el caso de que eso ni siquiera los modelos actuales tengan tanta capacidad en el contexto, utilizar algo tipo RAG, tipo Retrieval Augmented Generation, mejor eso que tocar, aunque sea poquito, los pesos del pre-training. Así que, como digo, entre los casos de dominios grandes y los casos de dominios pequeños, en general, cada vez hay más voces en contra de usar el Supervised Fine-Tuning para casos de empresa o casos particulares. Y más allá del puro razonamiento teórico, justamente en el estudio de Andreessen Horowitz que mencioné en el bloque de negocios, uno de los datos que veía es que cada vez hay menos empresas, o sea, baja continuamente el número de empresas que dicen que están haciendo fine-tuning propio a los modelos que contratan. Siguiente noticia, un paper de NVIDIA y la Universidad de Edimburgo en el que presentan un nuevo método para comprimir la caché KV sin perder, no solo sin perder, sino incluso mejorando un poquito, marginalmente, pero mejorando algo el rendimiento del modelo. Entonces, un rápido recordatorio, que de vez en cuando siempre aprovecho para que refresquemos el primero yo algunos conceptos. Sabéis que en el mecanismo de atención que utiliza prácticamente todos los LLMs que utilizamos a día de hoy dentro de la arquitectura de Transformers, pues hay tres matrices que se generan dentro de ese mecanismo, que son las matrices de keys, las matrices de values y las matrices de queries. La traducción sería básicamente matrices de claves, matrices de valores y matrices de consultas, algo así. Bueno, pues como las iniciales de esas matrices son KVQ en inglés, pues ya podéis ir viendo por dónde va lo de la caché KV. La caché KV viene del hecho de que las matrices de keys y de values se recalculan, si uno no hace nada, por defecto, en la arquitectura de Transformers, esas matrices se recalculan cada vez que hay que generar un nuevo token. Pero las matrices no cambian con la generación de cada nuevo token. Es decir, cada vez que se incorpora un nuevo token, las matrices cambian, pero cambian solo por el nuevo token, no por todos los que había antes. Así que parece obvio, y por eso ya hace mucho tiempo, que lo que se hace es guardar esas matrices y no recalcularlas con cada nuevo token con respecto a los tokens ya conocidos anteriores en la secuencia. Porque, también como he comentado muchas veces, el problema con la arquitectura de Transformers es que los cálculos matriciales en el mecanismo de atención escalan cuadráticamente con el número de tokens. Así que si eres capaz de guardar las matrices KV para la siguiente generación, te ahorras un montón de computaciones. Esto, que siempre era un problema, cuando empezaron a aparecer los LRMs, los modelos con razonamiento, el problema aumentó ya no cuadráticamente, sino, no sé, cúbicamente o como lo quieras llamar, porque los modelos de razonamiento, como sabemos, generan ese razonamiento produciendo más tokens, con lo cual la cantidad de computaciones que hay que hacer es muchísimo mayor que en los modelos llamémoslos vainilla, como dicen los americanos, los vanilla models. Vale, ¿qué se hacía hasta ahora? Pues hasta ahora se comprimía, primero se cacheaba la matriz KV, pero se cacheaba comprimida, porque si no, necesitas tal cantidad de memoria para almacenar el caché KV que empiezas a tener los problemas por el otro lado. Mejoras el rendimiento, pero empiezas a necesitar cantidades masivas de memoria. Entonces siempre se almacena comprimida. Pero en esa compresión, como en todas las compresiones, se hacen algunos sacrificios que cuanta más memoria
memoria quieras ahorrar, más grandes deben ser esos sacrificios. Se intentaba buscar un equilibrio entre perder algo de rendimiento y ganar la mayor cantidad posible de memoria, como digo, sin perder demasiado rendimiento. Con este nuevo método que han presentado NVIDIA y la Universidad de Edimburgo, han conseguido comprimir la caché KV hasta 8 veces, además con muy poco training. Es un método que requiere muy poca inversión previa. Estamos hablando de un orden de unos 1000 pasos solamente, y no solo no pierde el rendimiento, sino que, como decía al principio, lo mantiene e incluso lo mejora un poquito. Por ejemplo, en el caso de un Qwen R1 de 32 billones de parámetros, subió en algunos benchmarks de 7,6 a 9,6. No es un salto espectacular, pero el hecho de que no pierda ya es una gran ventaja frente a cualquiera de los métodos que estábamos usando hasta ahora. Esta noticia me ha llamado la atención, más allá de que es como muy de detalle y muy de las tripas del transformer y las matrices y la compresión, porque me gusta recordar que está muy bien avanzar en la línea de que la inteligencia artificial sea cada vez mejor, que los modelos sean cada vez más inteligentes y fallen menos y tengan menos alucinaciones y tal. Perfecto, esa es una línea, pero yo creo que hay otra línea igual de importante en la que hay que seguir avanzando, que es la de la eficiencia. Ser capaces de que los modelos hagan lo mismo con cada vez menos recursos, y ya no por una cuestión planetaria, sino por una cuestión de puro egoísmo, y es que yo prefiero que cualquier herramienta de conocimiento se use, o yo la pueda usar en algún momento en mi ordenador, en mi servidor, en mi casita, siguiendo aquella máxima que atribuyen a Steve Wozniak, que decía que nunca confíes en un ordenador que no puedas tirar por la ventana. Yo sigo, desde que oí aquella frase, ese sabio consejo, y con la inteligencia artificial diría que es especialmente importante seguir este consejo, porque el poder que va a dar la inteligencia artificial a medida que se siga desarrollando va a ser tan grande que yo creo que es fundamental que cada uno podamos disponer de ese poder sin necesidad de depender de que un tercero nos lo quiera dar o quitar, cobrar o no cobrar, limitar o no limitar. Me parece peligroso poner tanto poder en manos de los 3 o 4 de Silicon Valley, que están, por cierto, como Steve Bezos, me parece que he leído esta semana, casándose por 200 millones de euros. En fin, no es el tipo de personal que a mí me gustaría confiarle una herramienta tan poderosa y de la que van a depender tantos aspectos de mi vida y de la vida de todos en los próximos, no sé si años, pero décadas. Entonces, esta noticia, la de mejorar la compresión del caché KV, que dicho así suena africada, de repente espero que se vea el impacto que tienen este tipo de noticias en que no necesitemos 200 tarjetas gráficas con 500.000 de gigas de memoria RAM para poder ejecutar un modelo en un futuro que esperemos que no sea muy lejano. Siguiente noticia de desarrollo, un paper del MIT que presenta una cosita que se llama SEAL. SEAL como sello en inglés, no sello de correos, entendámonos, como el sello del presidente de los Estados Unidos, pues ese SEAL, o para los que nos gustan las películas de acción, los Navy SEALs. En este caso, SEAL es un acrónimo de Self-Adapting LLMs, LLMs autoadaptativos, podríamos decir. ¿Y qué es esto? Pues el nombre ya da una pista. Es un sistema, una arquitectura que permite que los LLMs puedan seguir aprendiendo continuamente y no queden congelados, no queden atados a los pesos del pre-training para toda su existencia. ¿Cómo funciona esto? Pues este SEAL funciona de manera que cada vez que el LLM recibe un prompt, el modelo puede generar lo que ellos llaman un self-edit, una autoedición. Y este self-edit consiste en que el modelo empieza a generar él mismo datos sintéticos y parámetros de training para autoentrenarse en ese tema, en el tema que le aparece en el prompt. Ese self-edit es un proceso gobernado por un sistema de reinforcement learning, de tal manera que el modelo genera varias alternativas y por ensayo y error termina eligiendo el mejor dataset, digamos, para ese tema que está propuesto en el prompt. Una vez que por ese proceso de reinforcement learning elige el mejor dataset para autoentrenarse, se hace a sí mismo un supervised fine-tuning con esos datos sintéticos seleccionados por reinforcement learning, responde al prompt que se le había propuesto y como además, después de terminar su respuesta, los pesos se han modificado, lo que ha aprendido al responder ese prompt queda incorporado ya para siempre al aprendizaje total de ese LLM. Con lo cual, este sistema SEAL lo que apunta, ahora mismo es un sistema muy básico, apunta a un futuro en el que los LLMs cada vez que tienen que responder algo, aprenden algo nuevo. Es decir, que cuanto más se usen, más inteligentes se harán. Decía que
Esto es una visión muy de futuro porque a día de hoy, sin tener datos, pero viendo esta descripción general del sistema, esto apunta a que hoy día esto es insoportablemente caro, porque si para cada prompt el modelo tiene que hacer una generación de múltiples datos sintéticos, hacer un proceso de reinforcement learning, seleccionar el mejor dataset, hacerse a sí mismo un supervised fine tuning, o sea, esto aparte de que debe de ser lentísimo, tiene que ser carísimo en recursos, pero si, como ligándolo esto a la noticia de antes, si trabajamos también en la dirección de mejorar los procesos y hacerlos más eficientes, pues a lo mejor termina siendo una línea que acaba siendo usable para, digamos, el día a día. Los resultados en esta prueba que han hecho en el MIT son realmente espectaculares, porque, por ejemplo, en un problema de resolución de puzzles que se le puso al modelo, pasó de un 0% de acierto al comienzo del proceso, es decir, antes de iniciar el SIL no resolvía ningún puzzle de los que se le puso, y después de incorporarle el sistema este de SIL, consiguió resolver el 72,5% de los puzzles que se le presentaron. Así que el sistema, no solamente en teoría, sino en la práctica, parece que funciona. Otra cosa, como digo, es que seamos capaces de llevar esto a algo práctico. Y termino el desarrollo con un paper de Sakana, que ya sabéis que es esta empresa japonesa a la que menciono mucho porque realmente hacen cosas muy interesantes. Luego es verdad que pocas veces, que yo recuerde ninguna, todavía han conseguido traducir todas esas cosas interesantes a algo un poco relacionado con lo que decían en este último paper del MIT, a algo práctico, a algo usable en el día a día. Pero sus propuestas de arquitectura, digamos, su manera de pensar es muy interesante. En este caso, el paper es de Sakana junto con la Universidad de Tsukuba, supongo que es una universidad japonesa, no soy un experto, y la Universidad de Copenhague. Y lo que presentaban en este paper eran una especie de reflexiones y también propuestas teóricas de cómo construir lo que se llaman Continuous Thought Machines, máquinas de pensamiento continuo. Entonces, es un paper, lo he dejado para el final porque es el que más reflexiones me ha generado esta semana. De hecho, lo releí varias veces porque había cosas que de repente las veía de una manera, luego pensaba, esto no puede ser así, tiene que ser de otra, en fin, allá voy. Me he tomado unas cuantas notas, con lo cual las voy repasando sobre la marcha. Bueno, para empezar, el CTM, este concepto de Continuous Thought Machines, es un nuevo tipo de arquitectura que lo que intenta es mejorar el razonamiento. Y aquí ya empezamos con las comillas y las palabras porque, claro, el problema parte, según Sakana, de que los modelos actuales no razonan realmente. Parece que razonan con técnicas básicamente tipo Chain of Thought y similares, pero lo que Sakana dice es, eso no es razonamiento de verdad. Ahí lo que está haciendo el modelo es simplemente utilizar como, digamos, técnicas de prompting. O sea, lo que estamos haciendo es truquillos al hacer prompting de tal manera que hacemos que el modelo siga un proceso que hace que parezca que está razonando, pero en realidad no está razonando, porque según Sakana, y en eso tienen razón, estas cosas no cambian la arquitectura de los modelos en sí. El Chain of Thought no cambia la estructura de un LLM. El LLM es exactamente igual con Chain of Thought que sin Chain of Thought. Lo que estamos cambiando es la manera en la que le hacemos las preguntas. Estamos cambiando nuevamente el sistema de prompting. Entonces, mi primera reflexión viene justo sobre esta premisa de Sakana, sobre que los modelos actualmente no razonan de verdad. Aquí volvemos al problema de siempre con la nomenclatura. Es decir, aquí lo que estamos asumiendo siempre es que razonar es lo que hacemos los humanos, aunque no sabemos definir exactamente cuál es el proceso que seguimos los humanos. Todos tenemos una cierta intuición de cómo razonamos, pero si nos sentamos a definir exactamente qué proceso seguimos para razonar, somos incapaces de hacerlo. Entonces, lo que hacemos es una premisa, que para mí es una premisa muy osada, es decir, aquí lo único que realmente razona es el ser humano. Todo lo demás no razona. Por lo tanto, los LLMs a día de hoy no razonan porque no siguen el mismo proceso que seguimos nosotros. A pesar, nuevamente, repito, de que nosotros no sabemos definir cuál es el proceso que seguimos. Pero bueno, por ejemplo, Sakana menciona en el paper que el razonamiento de los LLMs no es real porque en su caso el razonamiento forma parte del output, mientras que en los humanos es un proceso previo, dicen los de Sakana. Y vamos a ver, en los LLMs es parte del output porque los LLMs
digamos que no saben pensar en silencio, pero los humanos, cuando pensamos en algo, por supuesto que estamos produciendo un output cuando pensamos. Otra cosa es que antes de hablar prefiramos hacer una especie de reflexión interna sin producir tokens, sin producir palabras. Bueno, esto también es verdad que habría que poner un asterisco porque yo creo que todos conocemos a ese tipo de persona que, como se suele decir, tiene una conexión directa entre el cerebro y la lengua y entonces es como un LLM. Todo lo que se le pasa por la cabeza directamente lo suelta por la boca y así le va, añado yo. Pero, insisto, el problema es esta premisa de decir el único pensamiento, el único proceso de razonamiento válido en el mundo es el de los humanos. Por lo tanto, si no sigues exactamente el mismo proceso que seguimos los humanos, tu razonamiento no es razonamiento de verdad. Que, por cierto, esta semana también me leía un paper de una universidad china, con lo cual, ya me perdonaréis, no me acuerdo del nombre de memoria, pero ahí, en ese paper, esta universidad china concluía justo lo contrario. Es decir, construían que los LLMs sí construyen lo que ellos llamaban conceptualización del mundo. Es que aquí volvemos siempre al problema de las palabras. Usamos palabras que no somos capaces de definir ni siquiera para cuando los humanos usamos esas palabras. Y luego intentamos medir a la inteligencia artificial con esas palabras que no hemos sido capaces de definir ni para nosotros mismos. Pero bueno, en ese paper de la Universidad China hablaban de si los modelos, los LLMs actuales, construyen una conceptualización del mundo. En concreto, ellos hacían un experimento con casi 2.000 objetos, 1.000 y muchos, y hacían un experimento para ver si realmente el modelo era capaz de construir un concepto abstracto para cada uno de esos casi 2.000 objetos. El paper era muy denso, me lo leí muy en diagonal, por eso no lo he comentado como una noticia específica, pero lo menciono solamente como ejemplo de según cómo interprete cada uno las palabras, uno concluye que sí y otro concluye que no, y el problema son las palabras, no la realidad que hay debajo de esas palabras, porque la realidad es la misma. Los LLMs que se están analizando, tanto los de Sakana como los de esta Universidad de China, están analizando el mismo modelo con el mismo proceso. El problema es las premisas que hacemos sobre las palabras. Dicho esto, esta primera reflexión sobre que yo creo que hay un sesgo, que además viene, en fin, esto daría para un debate sobre todo el daño que han hecho ya 5 o 6 siglos de humanismo, en el que todo lo que tiene que ver con el ser humano lo sublimamos y damos por hecho que es único porque nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto que es este universo en el que vivimos. Pero bueno, vamos a asumir que intuitivamente todos tenemos la sensación de que el proceso de razonamiento que seguimos los seres humanos y el proceso de razonamiento que siguen los LLMs es distinto, aunque no seamos capaces de definir cuál es nuestro proceso de razonamiento. ¿Vale? Yo aquí pregunto, ¿y qué? Es que estamos nuevamente dando por hecho que nuestro proceso de razonamiento no solo es el único, sino que implícitamente, al ser el único, es el mejor posible. Es decir, que la mejor manera de razonar que puede existir en todo el universo es la nuestra. Y eso sí que me parece una premisa, pero vamos, que no se sostiene ni medio segundo. Así que el hecho de que los LLMs estén desarrollando maneras de razonar diferentes a la nuestra, a mí no solamente no me parece mal, sino que me parece bien. Yo creo que tenemos que dejar que el LLM, la inteligencia artificial en general, explore, por así decirlo, maneras diferentes de razonamiento. Yo, si tuviera que establecer una premisa, me parece mucho más razonable la premisa de decir que nuestro sistema de razonamiento no es el mejor posible en todo el universo, porque el universo es muy grande, que partir de la premisa de la que aparentemente parte Sakana en este paper, que es nuestro modelo de razonamiento es el mejor posible. Con lo cual, todo lo que no piense como nosotros es necesariamente inferior. Eso me parece que no hay por dónde cogerlo. Bien, pues siguiente reflexión. Puesto este contexto de hasta qué punto discrepo de cómo Sakana, la Universidad de Tsukuba y la Universidad de Copenhague interpretan todas estas palabras tan difusas ya de por sí, pues en este contexto, estas CTMs, estas Continuous Thought Machines de las que habla en este paper, intentan básicamente dos cosas. Intentan añadir dos cosas a los modelos de inteligencia artificial que tenemos hasta ahora. Por un lado, intentan dar memoria interna al sistema. Yo creo que esto es obvio que es necesario. Cualquier sistema que razone necesita tener memoria de una manera o de otra. Y es cierto que los LLMs a día de hoy, en cierto modo, tienen la memoria implícita en los pesos que han ido ajustando durante todo su training. De alguna manera, los aprendizajes del training quedan guardados en esa especie de memoria que pueden ser los pesos. Pero ellos, en este paper, los de Sakana, están pensando en una memoria más en el estilo tradicional. Entonces, como digo, intentan incluir dos cosas más en un modelo de inteligencia artificial. Que tenga memoria interna
rápida y que se, vuelvo a utilizar otra palabra, difusa, que se puedan coordinar las diferentes trayectorias de activación de las neuronas. Según Sakana, uno de los problemas de los LLMs y de los modelos actuales es que las neuronas, por decirlo así, no se tienen en cuenta unas a otras. Cada neurona hace su trabajo, calcula sus pesos, pasa las activaciones a la siguiente y hasta luego, Lucas. Entonces, ellos creen que hay que tener algún mecanismo que coordine las activaciones y las trayectorias que siguen las activaciones de las neuronas. De estas dos cosas, ellos proponen para la primera, para la de la memoria interna, lo que proponen es un modelo de inteligencia artificial donde cada neurona sea en realidad no una neurona sola, sino una mini red neuronal recurrente, además, para más señas. Es decir, que aunque la representemos como una sola neurona en un gráfico, por debajo lo que haya es varias neuronas ordenadas en forma de RNN, de red neuronal recurrente, y que además esas neuronas internas guarden, insisto, de una manera más convencional, en términos de memoria, las activaciones que han tenido en los tokens inmediatamente anteriores. De esta manera, cada neurona, que insisto, en este caso sería una mini red en sí misma, podría ir hacia atrás en el tiempo para ver qué ha hecho anteriormente con los tokens que se han introducido antes en la red general. Y la segunda parte, con esto, perdón, por aclarar dónde estamos, con esto, según Sakana, tendríamos resuelto el problema de la memoria interna, el hecho de que cada neurona pueda recordar lo que ha hecho antes. Y el segundo problema, que según ellos tienen las arquitecturas actuales, el problema de que las neuronas viven vidas separadas y no se tienen en cuenta, ese problema de coordinación, ellos proponen para solucionar ese problema unas estructuras a las que llaman por un lado Synapse Module, módulo de sinapsis, que lo que hace es informar a cada neurona de cómo se están activando todas las demás. Y por otro lado proponen una Synchronization Matrix, una matriz de sincronización, que lo que hace es un tracking, nuevamente mantiene como una especie de memoria interna de cómo se han ido activando las neuronas en el tiempo, y lo que intenta es buscar similaridades entre distintas trayectorias de activación. Por como he entendido el paper, la idea es que una CTM, en lugar de producir una única trayectoria que la lleve a un token, lo que hace es ver cómo se están activando las neuronas, cuáles son las trayectorias que dan, digamos, que generan más confianza, supongo las que tienen los logits más altos, y ver en qué coinciden esas trayectorias, que son las, digamos, las mejores candidatas, e intentar extraer la mejor opción a partir de lo que tengan en común las trayectorias más probables. Esa es la sensación que me ha dado a mí el planteamiento este de Sakana. Estas CTMs serían, por lo tanto, máquinas que, según Sakana, razonarían de una manera más parecida a los humanos. Esto, como digo, está por ver, primero, que sea así y segundo, que sea algo bueno, que piensen como nosotros. Pero es cierto que solucionarían un problema que ahora tienen los LRMs, los modelos de razonamiento actuales, y que he comentado muchas veces en el podcast, y es que ahora mismo el razonamiento es binario. O sea, tú puedes ponerle razonamiento a un modelo o le puedes quitar el razonamiento. Claro, el problema es que si le pones razonamiento, va a razonar sobre todo, incluso sobre preguntas tontas. Literalmente tú a un LRM le dices buenos días y entra en un proceso de razonamiento para contestarte a lo de buenos días cuando es obvio que lo único que tiene que decir es buenos días. Sin embargo, si le quitas el razonamiento para que no se atasquen las preguntas tontas, entonces no razonará en las preguntas complejas. Bueno, estas CTMs solucionarían ese problema porque ese mecanismo de coordinación, ese Synapse Module y el Synchronization Matrix, en las preguntas fáciles verían que rápidamente muchas trayectorias coinciden, es decir, el modelo está generando la respuesta obvia en muchas trayectorias y esa respuesta obvia, por lo tanto, se detectaría muy rápido. Mientras que en las preguntas muy complejas, el modelo tardaría mucho en generar una cantidad grande de trayectorias que tuvieran cosas en común, es decir, el modelo tardaría mucho en tener una cierta confianza en que ha encontrado la respuesta correcta. En ese sentido, sí que sería una forma de pensar más parecida a la de los seres humanos, en la que las preguntas tontas las respondemos sin pensar, las respondemos por instinto, digamos, y las preguntas largas son las que meditamos y reflexionamos interiormente. Esto, como digo, está en la base teórica, pero además de eso, en el paper, las pruebas que han hecho estos de Sakana, Tsukuba y Copenhague con un modelo
básico, pues efectivamente confirman que se produce ese efecto. O sea que el modelo encuentra muy rápido las respuestas fáciles y tarda mucho más en encontrar las respuestas difíciles como hacemos los humanos. Por resumir, a mí la arquitectura, la propuesta conceptual me parece muy interesante. Tanto el sistema de memoria, ese sistema de convertir cada neurona en una mini RNN me parece muy interesante, como el proceso de coordinación, que también me parece necesario. También me parece una carencia, por decirlo así, de los modelos actuales, que las neuronas no se tengan en cuenta unas a otras. Me parece interesante. Mi único pero, vuelvo al principio, es el de asumir que el mejor sistema posible de razonamiento en todo el universo, en toda la realidad, es el sistema humano. Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es investigar en la dirección de replicar nuestro sistema de razonamiento. A mí eso me parece un error. Yo soy un firme creyente en la evolución y en la aleatoriedad o en la estocasticidad, si quieres. No soy muy humanista precisamente y por lo tanto creo que lo que tenemos que hacer es investigar en la dirección que nos lleve al mejor sistema de razonamiento posible. Si no es como el humano, pues no es como el humano. Habrá que agachar las orejas y reconocer una vez más que no somos una especie muy bien terminada, ¿no? Como un amigo mío decía siempre, el que creó al hombre, la intención que tuvo fue muy buena, pero los materiales, pues efectivamente, igual en este caso también nuestros materiales para producir razonamiento no son los mejores que puede haber. Es decir, en resumen, yo creo que el propósito del desarrollo de la inteligencia artificial tiene que ser construir la mejor inteligencia posible, no el mejor proceso de inteligencia posible, sino el mejor resultado de esa inteligencia. Fin del desarrollo, voy con las pildoritas, que esta semana hay pocas porque ya estaba viendo yo que en lo de desarrollo había mucha tela que cortar. Primera pildorita, una vez más, la Bitter Lesson de Richard Sutton sube al escenario para demostrarnos que esto no va de ser muy refinado, va de fuerza bruta. Un estudio de Waymo, los de coches autónomos de Alphabet, apunta a que también en la conducción autónoma la predicción del siguiente movimiento, porque al final todo esto es un Next Event Prediction, el event puede ser un token o puede ser un movimiento de un coche, bueno, pues también en sus sistemas de conducción autónoma la predicción del siguiente movimiento mejora cuantos más recursos se usen en el training. Básicamente, cuanto más grande sea el dataset de training y también cuantos más recursos uses en la inferencia. Lo mismo que hemos descubierto con los LLMs, que si las respuestas son más largas tienden a ser mejores, pues también pasa en los sistemas de conducción autónoma. Así que otra cucharada más de Bitter Lesson ya nos está resultando cada vez menos amarga. A base de tomarla tantas veces estamos ya empezando a encontrarle el gustillo a la Bitter Lesson. Segunda pildorita, Mistral, de los que hablé antes, como siempre, porque hasta ahora es lo que hacían en la parte de desarrollo, acaban de entrar en la parte de hardware, no por hardware propio, sino porque van a empezar a ofrecer servicios privados de stacks de inteligencia artificial completos. Y cuando digo completos me refiero a incluyendo las GPUs. La idea suya es, pensando sobre todo en el mercado europeo, que no se fía mucho de los chinos como casi todo el mundo y que ahora cada vez se fía menos de Estados Unidos para tener sus sistemas de información, pues Mistral dice que ha visto una oportunidad en ofrecer a los clientes europeos, como digo, una stack completa de inteligencia artificial privada, localizada en Europa, siguiendo todos los estándares de legislaciones europeas y con una API que además permite un uso completamente transparente de toda esa pila de inteligencia artificial. Huelga decir que el principal objetivo de este servicio son las empresas y no los particulares, pero nunca se sabe. Tercera pildorita, ha llegado la primera gran vulnerabilidad, por decirlo así, en producción, es decir, ya jugándonos el dinero de verdad, con agentes de inteligencia artificial. En concreto, Microsoft ha descubierto un ataque a su Copilot, donde los atacantes podían acceder a información confidencial simplemente enviando un email. Y digo, repito, simplemente enviando el email. No hacía falta que el usuario ni abriera el email, ni clicara en algún sitio, ni tomara ninguna acción. El hecho de que llegara el email, como Copilot, una de las cosas que hace es leer los emails para resumirlos, añadir citas al calendario, proponernos respuestas, etc. En ese email iban escondidas, en forma de formato de Markdown, instrucciones para que el LLM ejecutara determinadas acciones. Y efectivamente el LLM las ejecutaba y le devolvía al atacante información confidencial. Más vale que nos vayamos acostumbrando
acostumbrando a estas vulnerabilidades porque, como pasó con los principios de Internet, cuando llegaban virus prácticamente cada semana y cuando no te hacían una perrería te hacían otra, pues todas las tecnologías cuando se empiezan a desarrollar tienen muchos agujeros y esos agujeros la única manera de descubrirlos es pisar en ellos y romperte el tobillo. Así que vamos a tenernos que romper unos cuantos tobillos para poder cerrar todos los agujeros como hemos hecho básicamente con Internet, donde ahora sí que ya es realmente rarísimo que te llegue un virus y los que llegan ya son de una sofisticación máxima que solamente se pueden permitir muy pocos actores en el mundo. Y la última pildorita es un artículo de Sam Altman sobre cómo ve el futuro inmediato. Ya veis que todos estos, vuelvo a lo de antes de madre mía, ¿en qué manos vamos a estar si dejamos que toda la inteligencia artificial la gestionen entre Bezos, Sam Altman, el de Anthropic, que dice que nos vamos a ir la mitad de la población al paro dentro de un año? Pues Sam Altman se ha sentido también obligado a darnos su visión, él que es reconocido pensador, una persona con una gran experiencia vital, nos dice cómo ve él el futuro inmediato. Él básicamente dice que, a diferencia de lo que decía Sutskever, él cree que la inteligencia artificial no va así a corto plazo a sustituir a los humanos. Lo que va a hacer es mejorar a los seres humanos. En fin, paso de comentar que ¿para qué? Él dice que esa es la fase inmediata. Eso es lo que va a pasar así como a corto plazo. La siguiente fase, que él pone ya para 2026, es que la inteligencia artificial empiece a hacer descubrimientos propios. Es decir, no que nos ayude a los humanos a descubrir cosas o a generar ideas nuevas, sino que la inteligencia artificial lo haga ya por sí misma. Y el tercer paso que él ve, sería en el 2027, es que ya empezaremos a ver robots en el mundo real, en nuestra vida cotidiana. Y en general él anticipa una próxima década dorada donde habrá grandes avances científicos a una velocidad nunca vista por la especie humana y que esta combinación entre inteligencia artificial y seres humanos nos va a llevar a una especie de segundo Edén donde se solucionarán todos los problemas de energía, todas las enfermedades, todos los problemas de infelicidad, en fin. Sam Altman, si no está intentando fundar una secta, yo este artículo debo reconocer que no he entendido nada. Eso ha sido todo, hasta el martes que viene.